prosperas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sustenta mi vida, Padre. Ayúdame para poder exponer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es la escuela dominical, la última de este semestre. Las señales de la venida de Cristo, y está basado en Mateo capítulo 24, del versículo 5 al versículo 19. El estudio de este capítulo en específico contiene la destrucción del templo en Jerusalén, contiene unas preguntas que los discípulos hacen a Jesucristo del versículo 3, que están esas preguntas, y contiene también las señales del fin de la edad, que tiene que ver con la gran tribulación. Este capítulo 24 de Mateo es un capítulo que tiene que ver con escatología, pero tiene que ver también con profecía que sucedió ya y con profecía que sucederá en los tiempos finales. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5 de Mateo 24. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vamos a leer solo esos dos versículos, pero vamos a estudiar todo el contexto de esta porción bíblica. El tema de la unidad es la iglesia, su naturaleza y su misión. La afirmación fundamental: la iglesia debe estar apercibida, esperando al Señor. Debe estar apercibida, esperando al Señor. Las señales de su venida son evidentes. Amén. Las señales de la venida de Cristo son evidentes. El versículo para meditar está en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la introducción. El versículo 5 de Mateo 24, Jesucristo les responde a una de dos preguntas que los discípulos hacen al maestro. Ellos están con Jesús caminando, y mientras pasan por el templo de Jerusalén, dice el versículo 1 de Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Esto implica que estaban saliendo juntos del templo, y sus discípulos le mostraron a Jesús las características externas del templo, la belleza del templo, que ustedes saben, muchos sabemos que fue construido de forma majestuosa. Unas piedras de mármol constituían las paredes externas del templo, y era majestuoso, era algo precioso ese templo. Entonces le mostraron a Jesús los edificios y el templo también. Entonces en el versículo 2 Jesucristo le responde con cierta sonrisa, posiblemente observando las piedras y lo lujoso, lo majestuoso de los edificios y del templo. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa declaración de Jesucristo estremeció a sus discípulos, y esa misma declaración llevó a los discípulos a formular las siguientes preguntas. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, significa que ellos avanzaron hacia la cima del monte después que Jesucristo dijo estas cosas. Pero los discípulos tenían ese comentario en su mente, en sus corazones. Cuando estaban en el monte de los olivos, ellos pudieron observar Jerusalén y pudieron observar el templo. Entonces expresaron esas dos preguntas. Dinos, dice el versículo 3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. Y luego dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Que tiene que ver con lo futuro. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta tiene que ver con lo que Jesucristo había dicho del templo, de la destrucción del templo. Luego la siguiente pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Note usted que hay dos tiempos ahí. La primera pregunta tiene que ver con lo que Jesucristo había dicho del templo, que sucedió en el año 70 después de Cristo. 37 años
después que Cristo lo profetizara, el emperador Tito entró a Jerusalén y derribó el templo y derribó los muros de Jerusalén. Solo dejó una de las murallas de Jerusalén, que es el muro de los lamentos. De ahí todo fue devastado. Se cumplió a cabalidad. De hecho, Flavio Josefo, en su libro Guerras, en el capítulo 3, habla de este acontecimiento, de cómo Tito derribó las murallas de Jerusalén y cómo derribó el templo de Jerusalén. Ahora, la segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso tiene que ver con escatología, eso tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En la introducción, en nuestro maestro, nuestro expositor pentecostal dice: durante su ministerio terrenal, Jesús orientó a sus discípulos sobre los peligros que habrían de enfrentar y la necesidad de estar alertas para mantenerse aptos, preparados para el reino de los cielos. Jesús garantizó que aquellos que guardaran su palabra podrían permanecer en él y disfrutar de las bendiciones reservadas para los fieles cuando se produjera su retorno. Jesús alertó a sus discípulos en torno a las persecuciones y sufrimientos que ellos afrontarían por la causa del Evangelio, pero les prometió que finalmente tendrían vida eterna. Cuando Jesucristo les advierte a sus discípulos, Él les garantizó que guardaran su palabra, y era la única forma de permanecer en Él. En Juan capítulo 15, en el versículo 5, Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el versículo 5, Él les dice a sus discípulos: separados de mí, nada podréis hacer. Si estáis en mí y yo en vosotros, y mi palabra está en vosotros, llevaréis mucho fruto. Y dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquel que persevera en Cristo Jesús, aquel que se esfuerza, aquel cristiano, aquella cristiana que se esfuerza en la palabra del Señor y que se esfuerza, permanece en Cristo. El permanecer, amados hermanos, de hecho, el permanecer es un fruto del Espíritu Santo. Aquel que ha sido salvado, aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, puede permanecer y permanece firme y permanece en la palabra del Señor. Los discípulos sintieron inquietud cuando Cristo les dice que no quedará piedra sobre piedra. Y le hacen esta pregunta al maestro: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Vamos al punto 1, los postreros días. Después que Jesús pronunció la profecía sobre la destrucción del templo, en esos dos versículos de Mateo 24, el 1 y el 2, los discípulos se acercan con esta inquietud: ¿cuándo será la destrucción del templo? Bueno, eso ocurrió en el año 70, como dije ya. ¿Y cuándo será la parusia? ¿Cuándo será el fin del mundo? La parusia, el rapto de la iglesia. ¿Cuándo serán estas cosas? Estaban interesados. Y esas mismas preguntas surgen hoy en día y son preguntas que generan preocupación en muchas personas. El afán de todo cristiano no es en sí el saber exactamente cuándo sucederán estas cosas, porque Cristo mismo nos advirtió que ni aún los ángeles del cielo saben el día y la hora en que vendrá el Maestro, en que vendrá el Mesías. Lo importante para nosotros, lo relevante para nosotros, es que en cada momento estemos velando, estemos preparados para ese acontecimiento que es eminente, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Jesucristo hace es que nos da una serie de señales. Lo más que podemos hacer, dice el maestro pentecostal, es escudriñar las Escrituras para ver lo que ellas nos dicen, lo que ellas nos informan. Jesús no dejó a sus discípulos en ignorancia, sino que les dio información en torno a las situaciones que se vivirán. Amén. En torno a las situaciones que la iglesia afrontará antes de su retorno. Jesús previno a sus discípulos a tener mucho cuidado. Él nos va a empezar a dar unas señales muy importantes.
Y nos dice que debemos tener mucho cuidado para que nadie nos engañara. Si damos una ojeada a la historia de la humanidad, podemos ver que han venido muchos fraudulentos y muchos falsos mesías, falsos cristos, diciendo yo soy. Pero Cristo nos advierte en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La expresión mirad tiene la implicación de estar alertas, de estar atentos, de estar pendientes, de estar vigilantes. Mirad, es una advertencia, que nadie os engañe. ¿Por qué? Versículo 5 nos da la respuesta, porque vendrán muchos en mi nombre, es la primera señal. Vendrán muchos en mi nombre. Surgirán falsos mesías que vendrán diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Dentro de la frase en mi nombre, esa expresión en mi nombre tiene la connotación de alguien que usurpa el lugar de otro, la identidad de otro, en este caso de Jesús. Y durante la historia podemos ver, amados hermanos, cuántos han usurpado la posición de Cristo diciendo yo soy. Y lo triste de esta situación es que engañarán a muchos. Dice la palabra del Señor que engañarán a muchos. Y esa expresión me causa tristeza a mí. Me causa tristeza, a veces me causa impotencia. Porque ¿quiénes son los que son engañados? ¿Quiénes son los que son extraviados? Son aquellos incautos, son aquellos que no escudriñan la palabra de Dios, son aquellos que son indiferentes a la palabra del Señor. Son todos aquellos que se conforman con 1 o 2 horas semanales de estudio de otra persona que les enseña, de otra persona que les predica, de otra persona que les instruye, pero ellos personalmente no se preocupan por el estudio de la palabra del Señor. Esos son los incautos, esos son los indoctos, esos son los que no están listos ni preparados, no tienen el conocimiento de la palabra de Dios para no ser engañados. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. ¿Se da cuenta? A muchos se engañarán. Ahora, ¿a quiénes se refiere Cristo cuando usa el término a muchos engañarán? No se puede engañar a alguien que está ya engañado. No se puede engañar a alguien que vive en el mundo. No se puede engañar a un impío. Se engaña a alguien que ha estado o que ha probado la palabra o que ha probado la verdad o que está dentro de un grupo de personas donde se les enseña la palabra de Dios y que eventualmente están siendo guiados, pero por no tener una dedicación personal en cuanto a la palabra del Señor, serán presa fácil y serán engañados. Son engañados los que de alguna forma están siendo corregidos en la palabra. Amén. Entonces vendrán muchos que usurparán y vendrán en mi nombre, es decir, utilizando el nombre de Cristo, utilizando el nombre de Jesús. Muchas personas, amados hermanos, usan la misma palabra de Dios, la tuercen para perdición de los incautos, para perdición de los que escuchan, para perdición de aquellos que no se afirman, que no están bien afirmados en la palabra del Señor. Esa es la primera señal, vendrán muchos en mi nombre. La segunda señal son las guerras y los rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. Desde el principio de la humanidad, este es un evento, estas son cosas que han sucedido. Y el mundo no tiende a mejorar. Al iniciar el siglo XXI, hemos iniciado con los conflictos entre los árabes y los israelitas. Conflictos entre China y Estados Unidos, conflictos en las naciones, por todos los continentes hay guerras y siempre habrán guerras. Sin embargo, no es el fin aún. Sin embargo, aunque las guerras y los rumores de guerra son un reflejo de la maldad y se han cumplido, y la confusión impía no necesariamente representan el fin del mundo. Estos rumores sirven como señales que nos deben alertar a nosotros para la necesidad de buscar siempre a Dios. La tercera señal de la cual Cristo habla es la peste. Sabemos que hay pestes en la tierra. Sabemos de que desde el principio de la humanidad hemos
la humanidad ha sufrido de pestes. Yo tomé unos datos de National Geographic acerca de algunas pestes, solamente algunas pestes que quiero mencionar. Ahorita estamos con una pandemia, con una peste que nosotros consideramos terrible, tremenda, y ciertamente lo es, pero si la comparamos con otras pestes que la humanidad ha experimentado, el coronavirus y lo que estamos pasando se queda corto, se queda corto. Mire, la peste de Justiniano, del Imperio Romano Bizantino, en el año 1541, la peste de Justiniano en el Imperio Romano Bizantino, del 541 al 543, 4 millones de muertos solamente en esa peste. La peste negra, la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353. Por la gran velocidad de la peste negra, de la propagación de esta peste, la convirtió en una de las mayores y mortales pandemias de la historia. Los números que la peste negra dejó tras de sí son estremecedores. Por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica habría perdido entre el 60 y 65% de la población. Italia, en la región toscana, entre el 50 y el 60%. Mire este dato, la peste negra, la población europea pasó de 80 millones a 30 millones de personas. Es decir, que la peste negra mató a aproximadamente 50 millones de personas. Eso es terrible, hermanos. La gripe española en marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, se registró el primer caso de gripe española. Se estima que la tasa global de mortalidad fue de entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 a 50 millones de personas. Estos datos están en National Geographic, ahí están en la enciclopedia, en la literatura. Hay quien incluso se atreve a decir que por la gripe española pudieron ser 100 millones de personas. Otra peste, la gripe asiática, el H2N2, registrado por primera vez en la península de Yunnan, China, de procedencia aviar, es decir, que proviene de las aves. Apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. También está la peste de la gripe de Hong Kong, una variación del virus de la gripe A3N2. Fue registrada en esta ciudad en 1968. Hubieron 1 millón de muertos. El VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocido como SIDA. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. ¿Se da cuenta, amados hermanos? La pandemia que padecemos actualmente es una pandemia terrible y es una pandemia que nos causa preocupación y a veces nos causa ansiedad. Y hemos sufrido y hemos llorado porque hemos perdido gente. Bueno, perdido es solamente una expresión. Aquellos que han muerto en Cristo Jesús han ganado la victoria, ¿verdad? Pero hemos compartido dolor, hemos compartido tristeza con nuestros hermanos, con familiares de nuestros hermanos que han partido con el Señor. Y no nos deja de estremecer y causar esa conmoción, esas emociones de tristeza. Pero confiamos en el Señor. Pero las pestes siempre han existido. Y es solamente principio de dolores. Principio de dolores. Bendito el nombre del Señor. La cuarta señal está relacionada con hambres en todo el mundo. La gente muere de inanición, muere de hambre, muere de sed. La quinta señal, terremotos por todos lados. Terremotos por todos lados. Está en el versículo 7. Ahora, en el versículo 6 Jesucristo dice una expresión muy importante. Oiréis de guerra, rumores de guerras. Mirad, repite la expresión mirad. Si usted se da cuenta, en el versículo 4 Jesucristo usa mirad que nadie os engañe. Y luego vuelve a repetir, mirad que no os turbéis. Es decir, que no
que no se conmuevan, mirad que no os turbéis, que no tengan tropiezo en vuestros corazones, porque es necesario. Esa expresión a mí me estremece. Es necesario. Jesucristo está diciendo, es necesario. Y aquí surge una pregunta, ¿por qué es necesario? ¿Por qué Cristo dice que es necesario? Porque a través de todas estas circunstancias, dos cosas ocurren en el pueblo del Señor. Primeramente, Dios depura la iglesia. Dios depura a su pueblo. Dios se encarga de todas estas situaciones. Filtrar, pasar por un filtro, el filtro de la prueba, aquellos que verdaderamente aman a Dios, aquellos que verdaderamente son hijos e hijas de Dios. Y estas situaciones vienen y nos ayudan a afirmarnos en la fe, y nos ayudan a afirmar nuestra confianza en Cristo Jesús, y nos fortalecen. Aunque estamos pasando pruebas, nos agarramos más fuertemente de la mano del Señor. Y eso solo lo hacen aquellos que conocen a Jesús. Solo lo hacen aquellos que son hijos de Dios. Conocen estas cosas, saben que están escritas, saben que están profetizadas, y se aferran del Señor, y se agarran del Señor, y buscan su fortaleza en el Señor. Ese es el verdadero pueblo del Señor. Estas cosas sirven para fortalecer nuestra fe. Estas señales sirven para que nosotros levantemos nuestra vista al cielo, de donde viene nuestra salvación. Levantemos nuestra mirada hacia el cielo. Y también sirve, amados hermanos, para purificar a los suyos, para purificar a su iglesia, porque los que están dentro de la iglesia, pero están ahí y son infiltrados, es decir, están ahí con un disfraz, con un disfraz de piedad, con un corazón no sincero, no entregado a Dios. Estas cosas los desaniman, estas cosas los apartan, estas cosas hacen que la iglesia del Señor se limpie y queden dentro de ella solo los que verdaderamente aman al Señor, solo aquellos que verdaderamente conocen al Señor, aquellos verdaderos hijos de Dios. Por eso yo les digo y les exhorto que la perseverancia en las cosas de Dios no es una señal, no es una obligación. La perseverancia no es un requisito, eso debo decir. La perseverancia no es un requisito para obtener de Dios algo, sino que la perseverancia en las cosas del Señor es una evidencia de salvación. Aquel que persevera es porque verdaderamente ha sido salvo. Perseverar implica en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, porque es muy fácil perseverar cuando estamos en salud, en bonanza, cuando todo está cubierto. Es muy fácil perseverar. Pero cuando vienen las pruebas, las luchas, las dificultades, ahí es donde se demuestra quiénes verdaderamente son discípulos, verdaderos hijos de Dios. Entonces, la cuarta señal tiene que ver con hambrunas. Jesucristo dice que vendrán hambres, pero Él dice en el 6 que es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. En el 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esa es la sexta señal, nación contra nación y reino contra reino. Amén, se levantará nación contra nación. En Isaías, aquí tengo la cita bíblica, en Isaías 19:2 dice el profeta, hablando Jehová por medio de Isaías, levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Amén. Y Jesús dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Esto implica a aquellos que antes eran amigos, aquellos países que antes se llevaban bien, había diplomacia entre ellos. De repente surgió algo que los puso uno contra el otro. Y esa es una de las señales que habrá también, Señor. Ahora, otra de las señales es, en el versículo 9, que habrá persecución. Habrá persecución. El Señor Jesucristo dice en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Desde que Cristo dijo todas estas cosas hasta el día de hoy, es principio de dolores. Esto implica que todavía no es la gran tribulación. Este capítulo contiene profecía acerca de la gran tribulación. Y sabemos que la iglesia de Jesucristo no pasará por la gran tribulación.
pero este capítulo contiene escatología. Entonces, dice el versículo 9, esta es otra señal: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Leamos el 10 juntamente. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Estos dos versículos, el versículo 9 literalmente se cumplió cuando el general Tito invadió Jerusalén. Y ellos, bueno, los que tropezaron eran aquellos que no estaban firmes en sus convicciones y tenían que huir. Y el emperador Tito sacrificó a muchos judíos, mató a muchos judíos, fueron aborrecidos. Esto se cumplió de forma literal. Muchos tropezarán. ¿Quiénes son los que tropiezan? Bueno, en este caso, en el año 37, después de la profecía que Cristo mencionó esto, en el año 70, muchos tropezaron, muchos no entendían lo que sucedía y se entregaron unos a otros y se aborrecieron. Y en esas circunstancias, muchos falsos profetas surgieron, como dice el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, esto también tiene que ver con lo actual y tendrá que ver con el tiempo final. Desde que Cristo predijo estas cosas, amados hermanos, muchos falsos profetas se le han levantado. Todo falso profeta es aquel que enseña y que predica algo que no está contenido en la Biblia, algo que está fuera de la palabra del Señor, algo que está fuera de contexto. Y no solo Jesucristo nos advirtió acerca de esto. Yo tengo aquí unas citas bíblicas. El apóstol Pablo, que es el escritor más prolífico, el escritor el más grande de los escritores, el que escribió más, pues, del Nuevo Testamento. El 60% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le dice al joven pastor Timoteo, aquel hijo en la fe, verdadero hijo en la fe, le decía Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice, también debes saber esto, también debes saber esto. Amados, todo pastor, todo siervo de Dios, todo maestro, todo aquel que está bajo autoridad espiritual en una iglesia, debe de saber esto. También debe saber esto, dice el apóstol Pablo. ¿Qué? ¿Qué debemos de saber? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, tiempos peligrosos no se refiere a lo que Cristo está mencionando, a las guerras. Tiempos peligrosos no se refiere a las pestes. Tiempos peligrosos no se refiere a los virus, a las cosas malas que pasan en la naturaleza, a los terremotos. No, tiempos peligrosos aquí consiste en los engañadores, en los falsos profetas, en los falsos maestros, en los falsos pastores. Esos son los tiempos más peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, buscan sus propios intereses, ávaros, amantes del dinero. Y esa es una característica que estamos viendo hoy a través de las redes sociales, a través de muchas publicaciones. Podemos ver el interés que hay en muchos religiosos, no por guiar a las almas en la piedad, no por guiar a las almas a la palabra del Señor, sino por recaudar, por traer, por conseguir dinero. Dice que habrán hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Son características. Ahora, observe todas estas características y aplíquelas a su contexto, a su ambiente, aplíquelas en su medio ambiente. ¿No es eso lo que estamos viendo hoy en día? ¿No son todas estas características las características que la mayoría de falsos maestros y pastores y religiosos expresan en las redes sociales? Nosotros tenemos la obligación de predicar la palabra del Señor, de ubicarnos en la Biblia, de ubicarnos en la palabra del Señor y exponer la palabra del Señor en su contexto escritural. Pedirle al Espíritu Santo guiar al pueblo, no a nosotros, sino a Dios. Instruir al pueblo en la palabra del Señor para que el pueblo se dirija hacia la piedad. Bendito el nombre del Señor. Y esas son características de los últimos tiempos.
Dice, amadores de los deleites más que de Dios, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, que tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad. Usarán la misma palabra de Dios como la usó Satanás en la tentación de Jesús en Lucas 4. Usarán la misma palabra del Señor, pero fuera de contexto. Y esa es una de las características más observadas hoy en día. Tenemos que estar alertas. Cristo nos alerta y nos dice, estad alerta, mirad que nadie os engañe. Versículo 11. Se levantarán muchos falsos profetas. Y vuelve a decir, y engañarán a muchos. Y engañarán a muchos. El versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿el amor de quiénes se va a enfriar? El amor de aquellos que están en las iglesias, pero que no están bien afirmados, que no están bien establecidos. El apóstol Pedro dice, mas el mismo Dios de paz os afirme, establezca, fortalezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios, cuando nosotros estamos cimentados en Dios, su Santo Espíritu nos confirma, aún en las pruebas, aún en las enfermedades. Su Santo Espíritu, su presencia nos confirma que somos hijos de Dios. Pero dice aquí, por haberse multiplicado la maldad. La palabra maldad ahí viene del griego anomia. Y anomia ahí significa, la palabra es contrario a lo que va a seguir. La palabra es excluyente. La palabra en el griego implica negación. Por ejemplo, significa sin y nomos significa ley. Anomia significa sin ley, gente sin temor de Dios, gente sin escrúpulos, que se caracterizarán por ser anárquicos, por hacer lo que ellos quieran, no se sujetan ni obedecen la palabra del Señor. El amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, Jesucristo menciona aquí tiempos de gran tribulación, tiempos que tienen que ver con la gran tribulación. Por eso dice en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y ese versículo, amados hermanos, es muchas veces utilizado fuera de contexto. La perseverancia, mi perseverancia, no es lo que garantiza mi salvación. Yo no obtengo la salvación por mis propios méritos. Yo no obtengo mi salvación eterna, no depende de mí. Si no dependió de mí cuando fui salvo, sino que dependió de Cristo en la cruz, tampoco sigue dependiendo de mí el hecho de mantenerla. La salvación que Cristo me ha dado produce en mí evidencia de que soy salvo. Una de las evidencias que soy salvo es que voy a perseverar. Una de las evidencias de los verdaderos hijos de Dios es que perseveran. Por eso ve usted en muchas iglesias que hay muchos que están ahí mientras tienen éxito, mientras tienen prosperidad, mientras tienen todo lo necesario, están firmes y están ahí, se les ve un impulso espiritual, se les ve un ánimo espiritual, pero en cuanto vienen ciertas situaciones, dificultades que pueden ser aún dentro de la iglesia, se desaniman y se hacen a un lado y se van de la iglesia y no perseveran. No quiere decir esto que la perseverancia tiene que ver con estar en un lugar físico. La perseverancia tiene que ver con mantenerse fiel. La perseverancia tiene que ver con los frutos que yo estoy dando para mi Señor. La perseverancia tiene que ver con mi devoción a Dios, con la lectura cotidiana de la palabra de Dios, con la oración personal que yo tengo que ver con Dios, con la edificación personal que yo tengo con mi Señor Jesucristo. Y la perseverancia también tiene que ver con el congregarnos, con el asistir juntos a donde adoramos al Señor y donde recibimos su palabra. Pero el congregarnos no lo es todo, como muchos aplican el término perseverar. El término perseverar es mucho más que congregarse. Es parte, el congregarse es parte, pero no es el todo. El perseverar es seguir hacia adelante, caminar con Cristo Jesús en buenas y en malas. Por eso, amados hermanos, la perseverancia es una evidencia de salvación.
no un requisito. Nunca lo ponga. Si usted es un pastor, si usted es un maestro, nunca ponga nada, no ponga ninguna obra humana como para requisito de salvación. La salvación es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, como dice su palabra. Pero sí, persevero porque soy salvo. Persevero porque tengo la salvación. Persevero porque hubo en mí contrición del Espíritu. Persevero porque Jesucristo perdonó mi pecado, perdonó mi maldad, me dio salvación, me dio vida eterna y tengo salvación en Cristo Jesús. Y eso me hace perseverar. Eso me hace perseverar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a pasar al punto 2 de nuestro maestro, la gran tribulación. Jesucristo empieza aquí desde el versículo 12. Desde el versículo 11 empieza a hablar acerca de escatología. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vendrá un tiempo donde, si esto ha sido demasiado grave, estas circunstancias de falsos pastores, falsos ministros, falsos profetas, falsos apóstoles, esto va a empeorar. Esto no tiene, según este pasaje bíblico, Jesucristo nos está advirtiendo que esto va a empeorar. Y conforme se va llegando el tiempo de la parusia, del rapto de la iglesia, después del rapto de la iglesia, esto va a desbordar. Esto va a ser aún peor. Vamos al versículo 14 y 15. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las evidencias es de que el evangelio debe ser predicado. El evangelio debe ser anunciado por dos razones. La primera, la más importante, es para que el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el motivo de la venida de nuestro Señor Jesucristo fue para darnos salvación. Cada vez que se predique el evangelio y una alma se reconoce pecador, se reconoce que necesita salvación, se cumple el propósito divino de Cristo Jesús al venir a este mundo. Ese es el principal propósito, que el evangelio sea predicado para que las almas se salven. Como dice el apóstol Pedro, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito fundamental del evangelio. El otro propósito es que nadie podrá estar de pie en el juicio del gran trono blanco. Nadie podrá estar de pie, nadie podrá presentar defensa. ¿Por qué? Porque le fue predicado el evangelio. Porque el evangelio fue escuchado y ciertamente lo rechazaron. La abominación desoladora. Vamos al versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 19, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Amén. Parte de esta situación se cumplió en esa época cuando el emperador Tito invadió Jerusalén. Se cumplió mucha de esta escritura, pero Cristo está hablando más allá y está hablando de la gran tribulación. Pobres de aquellos que jugaron al evangelio, que jugaron al cristianismo, pero que no vivían vidas íntegras delante de Dios, que no eran verdaderos hijos de Dios, sino que les gustaba escuchar, les gustaba, eran fans, por decirlo de una forma, pero no eran verdaderos hijos de Dios. Y se darán cuenta que la profecía se cumplió, que el rapto de la iglesia sucedió y que se quedaron en esta tierra. Entonces ellos tendrán que huir, esto se va a hacer literal. Ellos tendrán que ir de un lugar a otro, tendrán que sufrir demasiado y tendrán que sacrificar sus vidas físicas para ser salvos. Si ahorita que tenemos la gracia de Dios, si ahorita que cada ser humano tiene la voluntad, la determinación propia de servir al Señor, de recibir a Jesús en su corazón y asegurar la vida eterna y ser salvos por gracia, y aún así les es difícil hacerlo, ¿cuánto más difícil será cuando tengan que sacrificar sus vidas físicas?
será muy difícil. Sin embargo, habrán muchos que se salvarán, habrán muchos que se sacrificarán y que morirán tal vez de hambre, huyendo en las montañas. Otros, sus cabezas serán cortadas y serán sacrificados. Y Cristo lo predice, amado hermano. Cuando veáis el lugar santo, dice el 15, la abominación desoladora de la cual habló Daniel. El maestro, el expositor pentecostal, contiene un dato muy importante que me llamó la atención. Dice, al analizar la profecía de Daniel en el contexto de la historia universal, vemos que esta abominación desoladora se hizo realidad en el año 168 a.C., cuando Antíoco Epifanes, ¿quién era Antíoco Epifanes? Era un emperador sirio que sacrificó un cerdo a la divinidad griega Zeus. Imagínense, sacrificar un cerdo, pero ¿sabe dónde lo sacrificó? En el lugar santísimo del templo en Jerusalén. Fue una abominación desoladora. Eso lo dice Flavio Josefo en su libro Guerras. Él sacrificó un cerdo a Zeus, considerado como el dios supremo de la mitología griega, en el altar del templo de Jehová. Imagínese usted, hermano. En ese sentido, la abominación es una profanación de algo o de un lugar reservado, santo a Jehová. Implica la repugnancia que produce un objeto o persona o práctica que violenta a instituciones del vigente sistema religioso. Cuando Jesús dice desoladora, ese término al cual Jesucristo le añade a la abominación desoladora, conlleva la idea de que la afrenta ha sido tan vergonzosa y repugnante que como consecuencia la abominación traerá desolación. Este pasaje hace una alusión a ese acontecimiento de Antíoco Epifanes que fue antes, pero también a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Pero Jesucristo va más. Hay una referencia apocalíptica. En Apocalipsis capítulo 13, yo lo tengo aquí, el versículo, lo tengo aquí, Apocalipsis capítulo 13. Miren lo que dice Apocalipsis 13, del 1 en adelante. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estamos hablando aquí ya del tiempo de la gran tribulación, de aquellos que se quedaron, que no fueron arrebatados en el rapto de la iglesia, y estos que están aquí son aquellos que están sufriendo la gran tribulación. Miren lo que dice el verso 4 de Apocalipsis 13. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre, para blasfemar su tabernáculo y para blasfemar de los que moran en el cielo. Se da cuenta que es una abominación desoladora. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se refiere a aquellos cristianos que se quedaron en la gran tribulación. Se le permitió hacerles guerra, persecución, seguirlos, matarlos. Porque así dice, se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga la misma expresión que Cristo dice. Esa es la abominación desoladora. Cuando alguien usurpa el lugar de Dios, cuando alguien usurpa el lugar de Cristo. Ahora, yo puedo aplicar esto de forma espiritual en nuestros corazones, en nuestras vidas. La abominación desoladora en nuestras propias almas, en forma personal, constituye todo aquello que ocupa el lugar de Cristo en mi corazón, todo aquello que ocupa el lugar de Dios en mi corazón, todo lo que podamos nosotros darle mayor importancia,
que la que debe de tener Cristo en nuestro corazón, se podría constituir una abominación desoladora. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es hogar del Espíritu Santo. Es donde el Espíritu Santo mora en nosotros. Y debemos de darle la preeminencia, el primer lugar a Dios en nuestro corazón. Que nadie ocupe el lugar que Dios debe de ocupar en nuestro corazón. Porque si alguien más está en nuestro corazón, se constituye una abominación. Aquellos utensilios que el pueblo de Dios usaba en el santuario, en el tabernáculo, durante 40 años utilizaban esos utensilios, y esos utensilios pudieron estar desgastados, esos utensilios podían estar maltratados durante el tiempo, por el tiempo y por el uso, pero eran santos a Jehová, eran algo dedicado a Jehová, eran algo que pertenecía al servicio en el tabernáculo del Señor. Y yo aplico eso a nuestras vidas espirituales. Belsasar, aquel rey babilónico, trajo esos utensilios que eran sagrados y los utilizó en una orgía, en un bacanal. Y eso le trajo como consecuencia que fuera cortado del reino de Babilonia. Y nosotros como instrumentos de Dios, aunque por el tiempo, aunque por las experiencias, aunque por las situaciones que hemos vivido, podamos estar todos maltratados posiblemente, pero seguimos siendo instrumentos de Dios. Seguimos perteneciendo al Señor, y nosotros como instrumentos de Dios debemos conservarnos para uso exclusivo del Señor. Si no es así, entonces estamos haciendo lo mismo, estamos permitiendo que el lugar de Dios en nuestro corazón sea ocupado por alguien que no es Él. Y eso se constituye una abominación desoladora. En Apocalipsis, según lo que hemos leído, esta referencia es escatológica, ya que ocurrirá al final de la edad. Esto se debe a que estas profecías tienen proyecciones hacia el fin de esta edad, cuando se erija y establezca en el templo de Dios la imagen del anticristo. Vendrá un anticristo que ocupará. Hoy hay muchos anticristos, pero vendrá uno que será más importante que todos. Eso está en Apocalipsis capítulo 13, que es parte de lo que leímos. Cuando analizamos este contexto en que aparece la abominación desoladora, podemos apreciar que esta estaba presente dentro del pueblo escogido, mucho más grave que el acto abominable perpetrado por Antíoco, cuando metió aquel cerdo, cuando sacrificó aquel cerdo, o por el general Tito, cuando destruyó el templo de Jerusalén. La verdadera abominación desoladora la perpetró el pueblo de Dios contra Jehová mismo y el culto de Jehová. Jesús contempló la abominación desoladora al ver el templo profanado por falsos sacerdotes, ancianos, escribas y fariseos. ¿Se recuerda cuando Cristo entró al templo de Jerusalén y tiró las mesas y echó fuera a los vendedores y echó fuera a los comerciantes? Eso era abominación desoladora, y a él le produjo el celo, a él le produjo enojo, y el celo de Jehová lo consumió, como dice la palabra. Bendito el nombre del Señor. Punto 3. Jesús aseguró que nadie, ni aun los ángeles, ni el Hijo, tenía conocimiento sobre la hora de su venida. Vamos a pasar al versículo 42 en adelante de este capítulo 24 de Mateo. Desde el versículo 29, Jesucristo habla de la señal de su venida en la gran tribulación. Recordemos que la gran tribulación tendrá 2 etapas. La primera etapa será el rapto de la iglesia. La iglesia no pasará por condenación alguna. No hay condenación, dice Romanos capítulo 8. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, Jesucristo empieza a dar ilustraciones o parábolas acerca de cómo nosotros debemos de estar, cómo nosotros debemos estar preparados para el rapto de la iglesia. Y empieza con la parábola de la higuera. Versículo 32, de la higuera aprended cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Luego dice, los días de Noé, compara cómo el mundo estará viviendo en pecado y lo compara con los días de Noé. Hace una comparación. Versículo 36 al 39. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Pero dice Cristo, más como en los días de Noé. ¿A qué se refiere? ¿Cómo estaba viviendo la gente en los días de Noé? En todo tipo de perversión, en todo tipo de pecado. Ahora, ¿será que nosotros estamos viviendo o viviendo actualmente mejor que ellos? ¿Mejor que la gente del diluvio? ¿O será que estamos en peor condición? Jesucristo dice que la maldad se ha multiplicado. Ciertamente estamos viviendo en peor situación que los días de Noé. Después menciona la parábola de aquellos dos, que uno estará en el campo y uno será tomado, versículo 40 al 44. Y Jesucristo recalca, por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. El punto principal de todo esto, amado hermano, es que el cristiano debe estar listo. Le preguntaron en cierta ocasión al hermano Luis Palau, si hoy fuera el día final de su vida, ¿qué haría usted con relación al Señor? ¿Qué haría usted con relación a morir y a pasar de la vida a la muerte? ¿Qué haría usted con relación a su vida espiritual? Le preguntaron a Luis Palau. Y Luis Palau tranquilamente responde, pues no haría absolutamente nada, porque desde que conocí a Cristo vivo preparado y vivo esperando su venida. Y vivo preparado para el día de mi partida. Una de dos cosas acontecerán. O Cristo viene por nosotros o nosotros vamos a Él a través de la muerte física. Amén. Entonces tenemos que estar preparados, apercibidos. Bendito el nombre del Señor. Importancia de ser fiel. Vamos al versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, no sabemos a qué horas viene nuestro Señor. Pero Cristo nos dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están preparados? Porque si no está preparado, Dios le está hablando a su corazón. Cristo le está hablando a su vida. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios, dice el profeta Amós en su escritura, Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y esa expresión, prepárate, está en tiempo perfecto. Es una implicación de estar listos ya y estar siempre listos, constantemente listos. Jesús aseguró que nadie, ni aun los ángeles, ni el Hijo tenía conocimiento sobre la hora de su venida. Todos aquellos que fijan fechas para el regreso del Señor son unos mentirosos. Todo aquel que fija fecha hasta el día de hoy son engañadores. Son engañadores, son mentirosos, son fraudulentos. Ignoran las Escrituras, porque Jesús dijo que solo el Padre lo sabía. La clave de toda la enseñanza contenida está en la expresión velad. Amados hermanos, velad es la clave. Velad implica estar preparados, estar en oración, estar en devoción, estar en comunión con Cristo Jesús, con nuestro Señor. Velad es la clave del Sermón de los Olivos, de todo el capítulo 25. Y es el consejo sabio de Cristo. Estad bien alertas, estad preparados, de manera que cuando Él irrumpa en forma imprevista, no os tome desprevenidos. Yo quiero hacer una aclaración, amados hermanos. Para los verdaderos hijos de Dios, para aquellos que conocen la palabra de Dios, no va a ser un rapto, no va a ser una sorpresa, porque se supone, se asume que nosotros como hijos de Dios amamos la venida de Cristo. Se supone que nosotros como hijos de Dios deseamos que Cristo venga. El espíritu y la esposa dicen, sí, ven Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen, sí, ven Señor Jesús. Porque ese es nuestro deseo. Ser redimidos, ser glorificados, ser transformados de este cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible. Nosotros estamos esperando constantemente. Será sorpresa para aquel que se quede. Será sorpresa para el que no esté preparado. Será rapto para aquel que no está preparado. Pero para la novia del Cordero, para la iglesia de Cristo,
para los verdaderos hijos de Dios, no será sorpresa, porque estamos preparados, estamos esperando el advenimiento, estamos esperando ese momento cuando seamos arrebatados en las nubes. Pero qué triste será para los que se queden. Para ellos sí será sorpresa, porque los encontrará desprevenidos. Cristo está alertando aquí a los suyos que estén listos, que estén preparados, que estén con su mirada puesta al cielo. Por ende, un verdadero cristiano valora su salvación y está siempre preparado, consciente de que su primera responsabilidad es servir al Señor, hacer la voluntad divina, agradar al Señor. Agradar al Señor. A veces se nos pregunta, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito como cristiano? ¿Cuál es tu propósito? A veces se nos pregunta en las convenciones, ¿cuál es tu propósito, tu visión como iglesia? Y muchos responden, tener miles de miembros, tener templos suntuosos y grandes. Amados hermanos, el propósito de cada siervo, de cada hombre, de cada mujer de Dios es ser agradable a Dios. Es cada día vivir la palabra de Dios. Es cada día, amados hermanos, servir al Señor, tener una comunión, tener una devoción, levantar el nombre de Cristo Jesús por medio de nuestra vida, por medio de nuestros frutos. Ese es el propósito de cada cristiano, estar siempre listos, predicar la palabra del Señor, llevar el evangelio a las almas perdidas, hablarle a los demás de Cristo Jesús mientras vivimos una comunión y una devoción espiritual y constante con nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Ese es mi propósito, serle fiel al Señor, procurar serle fiel a mi Señor, con mis debilidades, con mis impotencias, con mis situaciones humanas, naturales de mi carne. Le pido al Señor misericordia, le pido al Señor sabiduría, le pido al Señor su gracia para yo poder conducirme y levantar su nombre en alto por medio de mi testimonio. Esa es mi visión, serle fiel. Esa es mi visión, serle fiel, ese es mi propósito, agradarle cada día más, que cuando Él me mire, no me mire con vergüenza, que cuando Él me mire con misericordia, que cuando Él me mire con agrado, que su mirada esté en mí y que no desprecie y que no vuelva contra mí su rostro, como decía el salmista David, sino que Él me vea con agrado porque estoy procurando serle fiel, porque estoy luchando para serle fiel. Por lo tanto, amados hermanos, será una sorpresa para aquel que está descuidado en su vida espiritual. Para los hijos de Dios será una alegría, para los hijos de Dios será una victoria gloriosa, hermosa, el que Cristo nos lleve con Él, el que Cristo venga por nosotros. Bendito sea su nombre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que procurar serle fiel, procurar hacer su voluntad, procurar ser hallados fieles en Él. La advertencia final del escritor destaca la necesidad de que el creyente sea un siervo fiel y prudente. No importa cuánto tiempo se tarde el Señor en regresar. 21 siglos tiene la iglesia de Cristo predicando y esperando la venida del Señor. 21 siglos tenemos esperando la venida del Señor y seguiremos esperando con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo. No importa cuánto tiempo más tenga que pasar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser como el siervo fiel de la parábola de Mateo 24. Un siervo verdaderamente fiel se estará siempre ocupado en las cosas de Cristo, estará siempre esforzándose en las cosas del Señor. Es alguien íntegro, es alguien que vive realizando fielmente la obra, la tarea asignada por el Señor. La fidelidad y confiabilidad emanan de la persona agradecida, de aquel que tiene sus convicciones firmes y sólidas en Cristo y su obra portentosa en la liberación del humano cautivo, ya que ha experimentado la salvación y cultiva una actitud de compromiso y solidaridad con Dios. Todo lo que el cristiano es, todo lo que el cristiano hace, todo lo que el cristiano pueda ofrecer es fruto de gratitud por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Todo lo que nosotros somos, amados hermanos, tiene que ser producto del amor, producto del deseo, producto de lo que Cristo ha hecho por nosotros, y nos ofrecemos a Él para serle fiel y nos ofrecemos voluntariamente para hacer su voluntad.
Resumen y aplicación práctica. La señal del fin del siglo es la misma que le fue dada al profeta Joel en Joel 2:31, a Isaías en Isaías 13:10, y es la misma que Jesús les dio a sus discípulos y por consiguiente nos dio a nosotros. Estén apercibidos, estén prestos, velando. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la señal del Hijo del Hombre aparezca en el cielo, los incrédulos se lamentarán al tener conciencia de cuán equivocados estaban. Comprenderán que es tarde para recapacitar y se darán cuenta de que lo que están presenciando es el cumplimiento de todo aquello de lo que Cristo había hablado y de lo que se burlaron. Cristo aparecerá tal como lo prometió, con poder y autoridad, y todo ojo le verá. La primera venida de Cristo fue como cordero inmolado. La segunda venida de Cristo aparecerá como príncipe de paz, aparecerá como el león de la tribu de Judá, y todo ojo le verá. Un verdadero creyente no debe experimentar temor, no debe experimentar sorpresa, no debe experimentar desesperación ante el retorno de Cristo, sino gozo, ya que Cristo dio a conocer cuáles son esas señales. Nadie puede asegurar cuándo ocurrirá su retorno, pero pueden orientarse respecto a los requisitos que debe satisfacer un siervo fiel y prudente. Solamente estar apercibidos, estar listos. La lealtad y sus compromisos con Dios tienen prioridad sobre cualquier otro asunto en la vida del creyente fiel y verdadero. Su vida es un reflejo de que vive en obediencia a la voluntad divina. Amén. El verdadero Hijo de Dios, amados hermanos, establece prioridades. La verdadera hija de Dios establece prioridades. Ninguna de sus prioridades está por encima de la voluntad de Dios. Ninguna de sus prioridades está por encima de la palabra de Dios. Ninguna de sus prioridades está por encima de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Y de esa forma nosotros estamos atentos. De esa forma estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Termino, amado hermano, leyendo el versículo 35 de este mismo capítulo. Jesucristo dice, refiriéndose a todo lo que ha hablado: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto se ha de cumplir. La iglesia de Cristo debe estar lista, debe estar apercibida y debe estar preparada. Si hay alguien que aún no está preparado, que aún no ha entregado su corazón a Cristo Jesús, quiero decirle que Él quiere darle salvación, que Él quiere que usted forme parte de la iglesia que espera la venida de Cristo, que Él quiere arrebatarlo juntamente con los santos el día de su venida, para que usted no tenga que pasar por el martirio, por el castigo de la gran tribulación. Los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, no pasará tribulación. ¿Desea formar parte del cuerpo de Cristo? Bien puede hacerlo. Haga una oración, repita una oración, pero usted de su corazón entréguele al Señor, entréguese al Señor. Hágalo con contrición, con convicción, no por atrición, sino por convicción de que es pecador y que en el rumbo que va hacia la condenación eterna. Cristo quiere salvarle, Cristo quiere darle perdón de sus pecados, Cristo quiere darle salvación y vida eterna. Ore juntamente conmigo. Señor Jesús, vengo a tu presencia, Señor, reconociendo en este momento que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti. He escuchado tu palabra, he escuchado tu consejo. Te pido que borres mis pecados. Te pido que con tu sangre limpies mi pecado, limpies mi maldad. Que perdones mi iniquidad, Señor. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que me des vida eterna, Señor. Que me ayudes cada día, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, para obedecerte, para agradarte, para servirte. Que nunca más me avergüence de tu palabra, ni de tu santo evangelio, ni de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias al Señor por la palabra preciosa del Señor, amado hermano. Vamos a orar para quedar despedidos.
Le doy gracias a los hermanos que nos sintonizaron, que se unieron en esta transmisión. Siempre los días domingos a las 11 de la mañana nos corresponde dar la escuela dominical y agradezco a mi Señor por este privilegio. Agradezco asimismo a mi amado pastor Juan José de León por este ministerio, por esta oportunidad que me da de servir a través de la escuela dominical. Quiero orar, amados hermanos, juntamente con la iglesia. Gracias te damos, Señor, por este momento, por esta bendición de estudiar tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos educa, tu palabra que nos guía. Gracias por mis hermanos que se unieron, Señor, que escucharon tu palabra. Te pedimos, Señor, que no caiga en un recipiente sin fondo, que no caiga, Señor, en un lugar donde no pueda conservarse, sino que caiga en cada corazón, en un recipiente, Señor, donde pueda ser administrado y utilizado, Señor, y usado para nuestra edificación. Que cada uno de nosotros podamos dar una respuesta a tu palabra, obedecer tu palabra, actuar por tu palabra, vivir por tu palabra. Que nunca nos avergoncemos de tu palabra, sino que cada día, Señor, seamos objeto de tu gloria. Ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu para poder dar esos frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas, tú extiendes tu mano, Padre, para a pesar de la adversidad poder perseverar, poder seguir hacia adelante. Quédate con nosotros, Señor, bendícenos en gran manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. No me queda más, amado hermano, que despedirme de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Somos la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional Las Vegas 1. Nuestro pastor es nuestro amado hermano Juan José de León. Y estamos ubicados en el 700 East Lola Avenue. 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. Si usted está por aquí, por el área de Las Vegas, o vive por el área de Las Vegas y no tiene un lugar de adoración, un lugar donde adorar juntos al Señor, le invitamos a que nos visite. Y si no tiene un lugar donde congregarse, pues será una bendición tenerle como familia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.